Bueno, en este último video quiero hacer un cierre de la unidad en torno al cine moderno en Argentina y lo quiero hacer hablando de ciertas influencias extranjeras que hubo no solamente en el cine argentino de los años 60 y 70, sino también en el nuevo cine latinoamericano en general. Y cuando pensamos en influencias del cine extranjero, se nos provoca cierta problemática porque si consideramos que el nuevo cine latinoamericano se destacó por una postura eminentemente nacionalista, ¿cómo es posible que haya influencias del cine del extranjero? Si precisamente se quisieron diferenciar del cine clásico que miró siempre a Hollywood, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el nuevo cine latinoamericano haya tomado referencias de el cine del exterior? Esta situación la podemos resolver fácilmente si pensamos que existen diferentes tipos de asimilaciones. Tenemos por un lado lo que podríamos denominar una copia de los modelos hegemónicos, especialmente del cine de Hollywood, que es lo que ha caracterizado a los cines de América Latina en general. Siempre hemos buscado seguir los patrones de éxito que nos presentaban los modelos provenientes del cine de Estados Unidos, pero la gran problemática con ese tipo de copia es que los cines nacionales siempre van a quedar en desventaja en los mercados, en las salas cinematográficas, respecto a los productos cinematográficos que venían de Hollywood. Entonces, si bien se han podido hacer grandes películas que imitaban esos patrones estilísticos e incluso algunos de sus tópicos, de algún modo los públicos terminaban siempre prefiriendo el modelo original. Entonces, ese es el primer tipo de asimilación que el nuevo cine latinoamericano buscó combatir abiertamente. Sin embargo, tenemos un segundo tipo de asimilación que es la que yo creo que tomó el nuevo cine latinoamericano y tiene que ver con tomar la inspiración estética de movimientos, especialmente del cine europeo, pero que sean congruentes con los idearios de los cines de América Latina de los años 60 y 70. Es decir, se trata también de alguna especie de copia, pero no se trata de copiar esos modelos del exterior con el fin de lograr un éxito en las salas, sino que se trata de copiar modelos que son congruentes con los ideales de los cineastas latinoamericanos. Y eso es lo que yo creo que sucedió con el nuevo cine latinoamericano. Ha habido grandes influencias y son las que vamos a mencionar en este video. El primer referente, uno de los más llamativos, ha sido el neorrealismo italiano, que es un movimiento cinematográfico surgido en la segunda posguerra. Este término de neorrealismo, según el crítico Guido Aristarco, hace alusión a una nueva manera de mostrar la realidad, que se convierte en el objeto, en el tema del cine italiano. Y emergió por primera vez entre los años 45 y 46 con los estrenos respectivamente de Roma, Ciudad Abierta y Paisà de Roberto Rossellini. A estos títulos debemos sumar también las películas de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán y Umberto D, entre muchísimos títulos más. Este movimiento se destacó por su economía voluntaria de recursos técnicos y estilísticos, por la utilización de escenarios naturales en detrimento del uso de los grandes estudios. Tengamos en cuenta que Italia destacó por el famoso estudio Cinecittà, y también por el antidivismo, que fue llevado a la práctica recurrentemente a través de la presencia de actores no profesionales. Esto influyó notablemente en los films del nuevo cine latinoamericano y esta economía de recursos ha sido realmente muy útil para la condición económica de los cines de América Latina. Por eso aclaro esta asimilación
no tiene que ver simplemente con admirar el estilo de Rossellini o el estilo de De Sica, sino porque esa economía de recursos es útil para las condiciones productivas del cine en nuestras regiones. Entonces, bueno, ese es uno de los mayores, de las mayores influencias, y como ejemplo tenemos la película Tire Die de Fernando Birri, que toma muchísimos elementos del neorrealismo italiano. Según la expresión del guionista Cesare Sabatini, el neorrealismo apuntó a reducir la narración al nivel más elemental y más simple posible, a lograr no ya una narración, sino el documental, el espíritu documentalista. Notemos que el nuevo cine latinoamericano y el cine de intervención política, puntualmente, tiene este afán de registro que ha sido notorio en muchos de los films que fuimos mencionando. André Bazin, este crítico francés que mencionamos en la unidad 1, destaca a su vez en este movimiento del neorrealismo italiano la actualidad de los temas y el realismo de la lengua. Y estos también son rasgos que aparecen de forma muy notable en el nuevo cine latinoamericano, que exhibieron tópicos inmediatos y urgentes en relación con el presente histórico, e incluso no dudaron en exponer el habla cotidiana de sus personajes, ya sea campesinos, obreros y todo tipo de individuos ligados a la periferia. Entonces, evidentemente, las películas que estamos estudiando nos introducen a una nueva postura en la región, que es el objetivo de introducir un testimonio sobre una realidad hasta entonces no revelada. Y esta propuesta va a tomar a estos films como documentos sociales. Otro movimiento cinematográfico europeo también que ha sido de gran trascendencia para las películas que estamos estudiando fue la Nouvelle Vague francesa, que nació de círculos vinculados a la crítica de cine. ¿De qué se trata la Nouvelle Vague? Bueno, fue un movimiento que se caracterizó por plantear una postura de rebeldía ante el sistema de la industria cinematográfica tradicional, oponiéndose a la preeminencia del productor e instalando al director como un autor cinematográfico. También propuso innovar en el lenguaje, alterando las estructuras narrativas lineales. Y en congruencia con el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague también fomentó la filmación en locaciones y una tendencia al realismo. Como películas características de este movimiento nos encontramos con títulos como El bello Sergio de Claude Chabrol, Los 400 golpes de François Truffaut, Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, Sin aliento de Jean-Luc Godard y Jules et Jim de François Truffaut también. La influencia de la Nouvelle Vague fue muy notoria, en particular en lo que hemos estudiado ya, que fue la generación del 60. Y este vínculo se basa principalmente en la despreocupación de los nuevos cines de América Latina por seguir una estructura narrativa tradicional, por el uso de los falsos raccords, por la presencia de tiempos muertos que asemejan el ritmo cinematográfico al ritmo de la vida cotidiana, por la evidencia de la instancia enunciativa que también hemos visto en el análisis de algunos films, centralizada en la figura del director como voz manifiesta en el discurso, y en la reflexividad y la politización de los tópicos que están abordados en los argumentos. Podemos también encontrar otro tipo de vinculaciones, como por ejemplo la voluntad de reflexionar acerca de la práctica fílmica en sí misma, que también estuvo presente en los cineastas franceses, que algunos de ellos fueron también teóricos, y algunos realizadores de América Latina se sumaron a la teoría de los autores planteada por la crítica francesa de los años 50. Una tercera referencia
extranjera influencia ha sido el cine soviético silente. Acá tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo. Y tenemos que mencionar primero a las concepciones teóricas y las experiencias fílmicas de un cineasta que fue Dziga Vertov, que influyeron también muchísimo en los realizadores latinoamericanos de los 60 y 70, principalmente por su consideración de que el cine que se considere verdaderamente revolucionario debe ser un reflejo de la vida. Eso decía Vertov. Y para eso necesitaba estar libre de la artificiosidad del drama. Vertov estaba en contra del cine de ficción y él alentaba un cine más volcado al registro documental, que fue una de las tendencias que vamos también a ver en el cine militante argentino, donde mayormente nos vamos a encontrar con documentales. En uno de los escritos de Dziga Vertov del año 21, que presentó en un coloquio que se llamó El arte y la vida cotidiana, expresó lo siguiente: nos rebelamos contra la colusión del director encantador con el público sumiso al encantamiento. Estas palabras van a estar muy en boca de los cineastas políticos argentinos y las vamos a ver reflejadas en otros términos en los propios manifiestos que escribieron los realizadores del cine latinoamericano y argentino. Vertov fue también el creador de la teoría del cine ojo, que aspiraba a darle preeminencia al registro de la cámara por sobre el registro del ojo humano. Él consideraba que al ojo humano se le escapan cosas que a la cámara cinematográfica no. Son concepciones, las de Vertov, que estaban vinculadas al constructivismo y que hicieron un eco muy fuerte en los realizadores del nuevo cine latinoamericano, de tal modo que, como acabamos de decir, vamos a ver en ellos una fuerte raigambre documentalista. Otra idea expresada por Vertov y que tomaron los realizadores latinoamericanos y en especial el grupo Cine Liberación ha sido la concepción de cine acto. Entonces, por medio de las ideas de Vertov sobre el poder de la cámara cinematográfica para captar la realidad exterior, Vertov propuso el rechazo a la utilización de las estructuras dramáticas para la construcción de los films, porque consideraba que eso vinculaba al cine con la concepción burguesa del arte, y eso había que desecharlo. Y, por supuesto, los realizadores políticos latinoamericanos vieron atractiva esta idea y también tomaron este ideario del cine acto. En relación con el cine soviético, tenemos una segunda influencia en los realizadores latinoamericanos que ha sido Sergei Eisenstein, pero particularmente en lo que respecta a sus ideas sobre el montaje intelectual, que establecían al espectador como un sujeto activo, que sea capaz de crear reflexivamente conceptos a través de la asociación de las imágenes que se empalman a través del montaje. Entonces, tenemos ese afán por hacer del espectador no alguien pasivo, sino que sea alguien que esté atento y que sea en su reflexión, él tenga esa actitud productiva. Por otro lado, en Eisenstein también vamos a ver la presencia de protagonistas colectivos, que también va a ser atractivo para los cineastas políticos de la región. Y el uso de actores no profesionales, que asocia a las luchas revolucionarias con una idea de tarea conjunta del pueblo. Estas influencias las vamos a encontrar principalmente en el cine militante, que hasta incluso utilizaron los recursos de los intertítulos del cine silente, pero para explotar su dimensión tanto didáctica como expresiva. Y un ejemplo de esto lo vamos a ver en La hora de los hornos. Luego tenemos
dos movimientos que han sido el cinéma verité por un lado y el free cinema por el otro, que influyeron quizás en menor medida, pero también ha habido influencias en los realizadores latinoamericanos. En cuanto al cinéma verité, este término fue acuñado por Edgar Morin en 1960 y tuvo cierta vinculación con algunas concepciones de Bertov. Por eso, entre estos dos nuevos movimientos que estoy mencionando, el cinéma verité es el que más pregnancia tuvo en el cine latinoamericano. Y la relación con el cine de Bertov tiene que ver con el concepto de verdad. Este movimiento no solamente se desarrolló en Francia, sino que también tuvo sus variantes en Canadá y en Estados Unidos, y entre sus realizadores más importantes podemos mencionar al norteamericano Richard Leacock y al francés Jean Rouch. El concepto de verdad que forma parte de este término que eligió Morin, en realidad ha sido polemizado y reemplazado en ocasiones por el concepto de cine directo. Por eso a veces vamos a hablar de cine directo y no de cinéma verité. Y encontró entre sus variantes a películas basadas en la observación pura de la realidad captada por la cámara y por otro lado a películas que optaron por la intervención del cineasta en el universo que se encontraba filmando. Como dijimos en otra ocasión, las prácticas realizadas por estos cineastas fueron viables gracias a la aparición de cámaras más livianas, cámaras más portables y a la posibilidad de la toma de sonido sincrónico. Y estas facilidades técnicas permitieron que los cineastas pudieran experimentar. A ello tenemos que sumar el formato mucho más económico de el 16 milímetros. Entonces, el cine directo abrió la puerta por diferentes motivos, ¿no? Por un lado, estos bajos costos de producción, por otro lado, la posibilidad de estudiar minuciosamente la realidad a través de la observación o la intervención, y la soltura que permitía el uso de las nuevas tecnologías. Podríamos citar entre ejemplos de cine latinoamericano que fueron influidos por esta variante del cine directo y el cinema verité, a películas como La opinión pública de Arnaldo Jabor y La batalla de Chile de Patricio Guzmán. Y algo similar va a ocurrir con el legado dejado por el Free Cinema, que fue un movimiento inglés surgido en la segunda mitad de la década del 60 y que estuvo vinculado de algún modo al cine directo y al cinema verité. Tuvo cierta ascendencia en el nuevo cine latinoamericano, en especial en lo que refiere a los bajos costos de producción y a los equipamientos, y entre sus realizadores destacables encontramos a Carol Rice, a Lindsay Anderson, a Tony Richardson y a Lorenza Massetti. Sus películas destacaron por su carácter contestatario respecto al estado de la sociedad y a los convencionalismos burgueses, y también se destacaron por su alejamiento de los patrones del cine industrial. Podemos mencionar entre los títulos de estos realizadores a Mama Don't Allow, de Carol Rice y Tony Richardson, o a Saturday Night, Sunday Morning, de Carol Rice. El nuevo cine latinoamericano tomó su faceta propensa a proponer la necesidad de realizar cambios en la realidad social y desvincularse de los artificios tanto temáticos como estilísticos del cine hollywoodense. Y las influencias más notables quizás las podemos encontrar en los films políticos argentinos, que fueron de la mano también de una producción independiente y de el distanciamiento de la linealidad narrativa. Y también en la exhibición de la cotidianeidad por sobre el seguimiento de una anécdota por parte del espectador. Este interés por lo ordinario también estuvo acompañado por la presentación de personajes y de espacios pertenecientes al ámbito laboral
y a una juventud inconformista, como lo hemos visto cuando hablamos de la generación del 60, que bueno, también va a ser algo recurrente en el nuevo cine latinoamericano. Bueno, con esto cerramos esta unidad, espero que haya sido claro y bueno, la seguimos en una próxima semana.